Gloria al Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hermanos, gracias al Señor por un día más, ¿verdad?, que nos ha prestado. Amén. Solo antes de iniciar, quiero informarles aquí a nivel de los medios, redes sociales, que para los hermanitos que viven aquí en Brampton, aquí en Canadá, informarles que este día es el último día de hacer reunión familiar en esta casa, porque mis hermanos anfitriones se están moviendo a otra casa. Entonces los otros 2 fines de semana no va a haber reunión familiar aquí en este hogar. Hasta que ellos nos den la nueva dirección, yo la voy a informar en el grupo de WhatsApp para que nos veamos en la nueva casa, si Dios lo permite, donde ellos van a vivir. Eso es, hermanos, una información social para los que vivimos aquí en Brampton. Los dejo a ellos para que nos den la bienvenida a nuestros hermanos anfitriones. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Amén. Igual a los hermanos en las redes sociales, siempre se ve que aquí les esperamos cada sábado, ¿verdad? Gloria a Y Dios. también en el otro hogar, ahí también lo vamos a esperar todos los sábados. Así que dejo a mi hermano con nosotros y que el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermano Kevin. Hermanos, vamos a hacer una oración antes de iniciar. Le pido que me ayude a orar para luego dejamos a mi hermana que lleva las alabanzas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos has permitido la vida, Señor, respirar. La salud es un regalo tuyo. Gracias por todo, por el alimento, el trabajo, por la familia que nos presta, Señor, y un día más. Te pedimos, Señor, que así como iniciamos esta reunión en este hogar, así, Dios mío, le hemos finalizado este día y tú conoces el futuro hacia donde nos vamos a trasladar. Ayuda a mis hermanos anfitriones en todo, Señor, desde ya los ponemos en sus manos para ese nuevo hogar que Dios les ha proveído hacia donde ellos van. Gracias por todo, que tu misericordia nos acompañe hacia donde nos vamos a trasladar en las próximas semanas. Gracias, Dios mío. Te pedimos por las alabanzas, por mi hermana que las ha de llevar, usa su vida, que sean de olor grato, Señor, y por tu palabra. Enséñanos, Padre, ayúdanos, exhorta, Padre, sana, liberta, salva al amigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo nos acompañe de principio a fin. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Bien, hermanos, dejamos a mi hermana que lleva las alabanzas. Gloria a Dios, hermana Vilma. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a cantarles una alabanza al Señor y le vamos a decir: alabaré, 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 alabaré al Señor. El primero de gloria. Todos alaban al Señor. Todos alaban al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Ya la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá, todos los santos marcharán. Nos vamos a gozar, bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos iremos a la patria celestial, al mismo Jesucristo por la eternidad, luego nos iremos a la patria celestial, al mismo Jesucristo por la eternidad. Vamos a cantar unas de adoración, hermanos. Cierren sus ojitos y le vamos a decir: a tu pies, abre mi corazón, a tus pies, entrego Jesús.
Me perdonaste, gracias a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande. Tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, y ahí Salvador, tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Muchas gracias, hermana Vilma. Gloria al Señor, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. A Él sea la gloria. Vamos a pasar al estudio, hermanos. Estamos estudiando el libro de Lucas. Que lo prepara en el nombre de Jesús. El libro de San Lucas. Vamos a continuar, hermanos, este día con el relato que Jesús hizo del rico y de Lázaro. Amén. El sábado pasado estudiamos la primera parte. Y aprendíamos, hermanos, que después de esta vida hay otra. Para las personas que dicen, no, al morirse uno y ahí se acaba todo. Mentira. Ahí aprendíamos que después de esta vida hay otra. Y aunque el hombre haya vivido como haya vivido, a veces la vida es bien injusta. Mucha gente a veces, hermanos, muere en sus necesidades, pero hay otra vida después de esta. O sea, la muerte física no es lo todo del hombre. Y lo más terrible que aprendíamos también, hermanos, es que cuando una persona se muere físicamente, continúa con un estado de conciencia. Siente, ve, se acuerda de lo que hizo en esta tierra. Imagínense qué terrible es esa eternidad. Esa es la primera parte. Ahora vamos a ver la otra parte. Se llama el estado de los muertos. Porque mucha gente se puede preguntar, ¿y cuando uno se muere, para dónde se va uno? Hay un destino. Eso vamos a aprender hoy. Hay un destino final. Bien, Lucas 16. Bienvenidos todos los hermanos que se conectan por las redes. Un saludo, Amén. un abrazo a la distancia, familias en general. Dice la Biblia, capítulo 16 de San Lucas. Amén. Vamos a leer del verso 25 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, dice así la Biblia, verso 25 de Lucas 16. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera de los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Oramos para que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede penetrada en nuestra mente, en nuestro corazón, para lo que estamos vivos aún.
Dios mío, dale la oportunidad al hombre de acuerdo a su necesidad. Que tu palabra no caiga en sacos rotos. Que esta semilla de tu palabra pueda un día dar frutos a donde se encuentre el hombre necesitado, destruido por los vicios. Obra de acuerdo a la necesidad que hay en el hombre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo gobierne mi vida en esta hora. Usa mi vida, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén. El tema, les dije, se llama el estado de los muertos. O sea, ¿dónde están los que se murieron ayer? Usted se puede preguntar. ¿A quién ya se le murieron los abuelos? ¿Alguno? Vaya, hoy vamos a aprender dónde van estas personas. Los que se murieron ayer, ¿dónde estarán? Ah, ya lo enterraron en un cementerio, sí, pero hay un lugar, hoy lo vamos a entender, que se llama el destino final, el estado de los muertos. También nosotros, como iglesia, tenemos, hermano, una doctrina que así se llama, el estado de los muertos, como doctrina. Ahora esto es como estudio que tenemos. Y una de las realidades, hermanos, y aquí lo hemos leído, es que una vez una persona ya se murió físicamente, su lugar hacia donde va, su destino no puede ser cambiado. Amén. Oiga, una vez una persona se murió, hermano, como la muerte no avisa, ¿va? Hay gente que sentadita, un paro cardíaco, se murió. Hay que enterrar a esa persona. Porque, hermano, a los 3 días usted sabe qué pasa con el cuerpo. Ya llevemos. Entonces, hermano, pero hay un destino. Y ese destino no puede ser cambiado, hermano, y eso es lo más importante de este estudio, que el hombre debe de asegurarse hacia dónde va después que muera físicamente. Entonces continúa aquí el relato que Jesús hizo del rico y Lázaro, que es un relato real, no es una parábola. Entonces hoy vamos a ver cuál es el destino final, hermanos, ese destino, oiga, final de las personas que mueren depende de la actitud que tomó la persona estando en vida. Porque alguien dijo, en vida es que está la oportunidad. Ya muerto, el muerto, los que hemos ido a vela, lo han cafeteado, ahí está en un ataúd, pero aunque usted le hable, ya no oye, ya no siente físicamente. Pero el alma va a un lugar. Y ese lugar, quiero que me ponga atención, va a depender a donde usted va a ir, donde yo voy a ir cuando nos muramos, va a depender ese lugar de la actitud que usted y yo tomamos cuando oímos la palabra de Dios. Punto 1, verso 26. Léamelo, hermano Luis, por favor, el verso 26. Además de todo esto, un gran cima está puesto con nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Muchas gracias. Hermanos, aquí vemos, dice mi hermano leyó, el hermano Luis, cima con S. Es una abertura, porque el Hades, conocido como Seol, hermanos, está en el centro de la tierra. Oiga, hay gente que dice, no, y cuando alguien se muere lo entierran, la gente no sabe ni para dónde va el alma. Pero hay un lugar que se llama Hades o Seol. Cuando usted oiga Hades, es lo mismo que Seol. Solo que una palabra es griega y la otra es, ¿verdad? Ya traducida. Pero ese lugar, ¿dónde está? Está en el centro de la tierra. Ese lugar. Pues en ese lugar, antes que Cristo resucitara, ese lugar está en el centro de la tierra, está el lugar superior y el inferior. El lugar superior es donde está el seno de Abraham, así es llamado. Y el inferior es donde está la gente que nunca quiso de Dios, imagínense. O sea, está en el centro de la tierra. Ahora bien, cima es una abertura, ¿sí ve? Por eso aquí Abraham le dice al rico le estaba pidiendo que le enviara a Lázaro para que le refrescara la lengua, porque el rico estaba en un lugar de tormento, dice el verso 24, lo que aprendíamos el sábado pasado. Pero aquí Abraham le responde, le dice a Abraham que es imposible, hermanos, lo que mi hermano Luis leyó,
que ni siquiera en ese lugar se puede calmar la sed para las personas que no se arrepintieron antes de morirse. El rico estaba en ese lugar, porque el rico estaba pidiendo, él decía, estoy en un lugar de tormento, decía en el verso 24. Y le decía a Abraham, Abraham, envía a Lázaro para que me refresque la lengua. Estoy en un lugar caliente, que es el centro de la tierra, el Seol o Hades. Entonces, eso es mentira que los católicos hablan del, ¿cómo le llaman eso? El limbo, ¿cómo es que le dicen? Purgatorio, dicen ellos. Eso es mentira, limbo, eso es mentira. En la Biblia no está. Mire, yo un día me dediqué no sé cuánto tiempo buscando esa palabra, no existe. Purgatorio y limbo no existe, solo está Hades o Seol, que está en el centro de la tierra. Es un estudio que nosotros tenemos doctrinal que se llama el estado de los muertos. Yo parece que ya lo di y ahí quedó grabado en mi canal de YouTube. Bueno, aquí cuando le dice a Abraham que hay una cima, le dice, que está puesta entre nosotros y vosotros, o sea, Abraham y Lázaro estaban en un lado así, y el rico estaba en otro lado, en el centro de la tierra. Una cima es hacia abajo, porque cima con C es montaña, con S es una, así ves, como que aquí se abre la tierra y aquel lado quede yo y aquí quede, ¿quién? Otra persona. Entonces le dice a Abraham, es bien imposible, le decía él, hay una cima, o sea, una abertura que no se puede pasar, le dice a Abraham. Ahí le dice que el verso 26 que mi hermano leyó, le dice que es imposible. Entonces es mentira lo que dicen que con la misa, si se murió la persona siendo mala, que hay que hacerle misa, que hay que hacerle rezo, que hay que hacerle, que pague indulgencias. Inventaron que pagando indulgencias al que ya murió, si fue malito durante estuvo en vida, lo van a sacar un poquito del calor, aunque sean los piecitos. Mentira. Si la persona se murió físicamente y no se arrepintió estando en vida, es mentira que las misas o que los rezos le van a ayudar después que la persona ya murió. Se murió, se murió. Se murió sin Cristo. Qué triste al lugar donde va, llamado infierno. Se murió con Cristo y creyendo, se fue para donde se fue Lázaro, que es para el paraíso. Bien, aquí habla claramente, le dice a Abraham, no le dice a Abraham, es imposible, verso 26. Hay una cima donde no puedes pasarte de allá para acá. Entonces, hermanos, vemos que este estado de las personas que ya se murieron, el destino, usted y yo lo decidimos estando en vida. Ya que yo esté en un ataúd y me digan, Pancho, pedirle perdón a Dios o a tu mamita. No, hoy en vida es que usted tiene que regalar flores a su mamita, pedirle perdón a su papito, a los que usted ha ofendido. Eso en vida. Porque después de esta vida hay otra. Y hay dos lugares diferentes, destinos diferentes. Entonces dice Hebreos, para apoyar Hebreos 3:15, y pasamos al segundo punto. Hoy bajé rápido este estudio. Alguien voluntariamente, Hebreos 3:15. Amén. ¿Qué dice? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Vaya, ¿qué dice? Gracias, hermana. ¿Qué entendemos con ese verso? Si oyeres hoy en los muertos la predicación del evangelio, no va. ¿Quiénes oímos la palabra? Los que estamos con vida. Entonces, si oyes hoy, dice, no mañana, porque mañana no existe, puede ser demasiado tarde. No endurezcáis. Le está hablando al hombre que le está diciendo, es en vida que usted tiene que arreglar las cuentas con Dios. Amén. Es en vida. No espere que lo metan en un ataúd, que lo entierren, que usted va a creer de que aquí se van a quedar rezando por usted. Eso no le va a ayudar en nada. En vida es cuando usted tuvo que haberle dicho a Dios, perdóname. Vamos al punto 2. El hombre tiene que actuar en vida a través de la fe cuando escuche la predicación del evangelio. Dice el verso 29 para el punto 2, lo voy a leer yo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Aquí vemos, hermanos, que el rico se dio cuenta que a nadie podía aliviar su tormento, ni Dios, fíjese. Y usted puede decir, pero qué malo es Dios, que por qué a ese rico no, es que Dios le dio la oportunidad a ese hombre.
Lo que pasa es que ese hombre en vida rechazó y fue malvado, no compartía cuando veía a Lázaro la necesidad. Amén. Por eso, hermano, tenemos que ser generosos. Así es. En vida, hermano. En vida usted puede ayudar, usted hágalo en vida, Amén. hermano. Ahí dice, aquí el rico, cuando se dio cuenta que su destino ya nadie lo podía cambiar, qué duro, hermano. O sea, este rico vino a reaccionar demasiado tarde y ya estaba muerto, pero estaba hablando, como le digo, que continúa la gente después que se muere con conciencia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque este hombre en el verso 28, cuando vio, hermanos, que él ya su destino, nadie lo podía cambiar, se acordó que tenía hermanos. Tenía más hermanos. Dice el verso 28, léalo conmigo. Tengo 5 hermanos, le dice, para que les testifique, a fin de que no vean ellos también este lugar de tormento. Este hombre a lo mejor sabía que sus hermanos no tenían una buena vida, porque era el hermano, él conocía a sus hermanos. Y le pedía, cuando él vio que para él ya su destino, ya nadie podía cambiarlo, hermano. Eso yo digo que es lamentable para las personas que se mueren, hermano, y que tuvieron la oportunidad estando en vida. Todos nos vamos a morir un día, hermano, pero en vida es cuando el hombre tiene que arreglar sus cuentas para con Dios. Aquí este hombre, cuando vio que su destino ya no se podía cambiar, ni nadie podía aliviar su tormento, reacciona, pero fue demasiado tarde. Pero se acuerda que tenía 5 hermanos y que quizás su estilo de vida también no era bueno. Pero otra vez Abraham, hermano, le responde que no es necesario que alguien se levante de entre los muertos a testificar cómo es el más allá. Así es. Amén. Aquí Abraham está dando a entender, hermano, que no hay necesidad que alguien se levante del sepulcro y me venga a decir, Fidel, fíjate que después que yo me morí fui a un lugar que está en el centro de la tierra, que es caliente, donde van todos los que no se arrepintieron, los malos. No hay necesidad, le dice Abraham, que alguien se levante de entre los muertos. Eso le dice aquí en el verso 29. ¿Por qué, hermanos? Le dice él que no es necesario que alguien se levante entre los muertos a testificar cómo es el más allá. Porque la palabra de Dios, hermano, es suficiente, clara, en revelar cuáles son las condiciones futuras del hombre. Por eso leamos la Biblia, hermano. ¿Usted quiere saber para dónde va? Aquí está. Yo quiero saber para dónde voy. Aquí está, escrito en la Biblia. No hay necesidad que alguien venga. Yo no necesito que alguien me diga que hay un infierno. Aquí dice que hay un infierno. Y está en el centro, y se llama horno de fuego, le llama la Biblia. Y está en el centro de la tierra, hermano. Mire, no hay necesidad, hermanos, que una persona ya haya muerto y venga de entre los muertos a contarnos cómo es el más allá. La misma Biblia nos revela cómo son las condiciones futuras. Y le voy a leer, vamos a leer un verso que a los testigos falsos de Jehová no les gusta escuchar, están quitados de la Biblia ese verso. Búsqueme Marcos 9, versos 43 y 47. Alguien me dice, yo lo encontré y lo lee. Marcos 9, versos 43 al 47. Amén. Léalo, por favor, fuerte. Si tu mano te fuera ocasión de caer, Oiga. córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Oiga, al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Oiga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ujú. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Oiga. Al fuego que no puede ser apagado. Ujú. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Oiga bien clara la Biblia. Yo no necesito que alguien venga a decirme cómo es el más allá. Aquí habla que hay un infierno. Oiga. Y dice que hay un gusano. Fíjate que aquí hay algún misterio. Que hay un gusano que en el fuego lo mata. ¿Cuánto le tienen miedo a los gusanos? Hay unos gusanos negros así, ¿ve? Que yo en el monte, como yo fui ganadero, y los miraba, yo les tenía miedo, así grandes gusanos negros. Y también miraba de unos en unos palos de cablotes, mamá, ¿usted se acuerda?
que esos gusanos eran verdes que en las ramas se llenaban quemaban la piel. Imagínense que en el infierno va a haber un gusano que ni el fuego lo va a matar, que va a atormentar al hombre que no se arrepintió estando en vida. Mi hermano, este verso lo han quitado los falsos testigos de Jehová de la Biblia. Y esta Biblia lo tienen los católicos, los testigos. Ellos lo han quitado porque no aceptan que hay un infierno. Aquí dice, y que hay un gusano que va a atormentar al hombre. Ay, qué feo, hermano, que hay un gusano en ese fuego que ni el fuego lo va a matar. Dios así lo ha diseñado. Eso va a ser duro, hermano. Entonces yo no necesito que alguien me diga, mira, hay un infierno. No, aquí la Biblia dice que hay un infierno. O que me diga las condiciones. No, hay un lugar de tormento. Marcos 16:16, léame por favor, hermana Vilma. Marcos 16:16. Y pasamos al último punto. Por eso portémonos bien, hermanos. No juguemos con las cosas de Dios. Marcos 16:16. Es un lugar de tormento, hermano, a donde va el hombre sin Cristo. Amén. El que creyere y fuere bautizado, Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ajá. Mas el que no creyere será condenado. Vaya, habla de un destino de condenación. Yo no necesito, si yo digo, alguien se muere hoy, familia mía o amigo, y me dice la familia o el amigo, mi familiar se murió y no se arrepintió. Yo no puedo garantizarle si se fue para el infierno o para el cielo. Lo único que le puedo decir, lo que la Biblia dice, que si se murió sin pedirle perdón a Dios de sus pecados, lo más probable es que se fue a este lugar llamado infierno. Qué duro eso, hermano, porque a un familiar, imagínense en un velorio, es duro decirle a un familiar que se le haya muerto y se murió borracho, se murió haciendo maldades y no le pidió perdón a Dios. A ese es duro que se le diga a la familia del pariente, mira, el destino de este fulano va para ese infierno. Es bien duro, va. Pero es la realidad. Jesús aquí lo dijo, que hay un lugar de tormento. ¿Y quiénes van ahí? El rico estaba ahí. Por ser rico, no es pecado ser rico. Lo que pasa es que nunca hizo justicia, nunca se acordó del pobre y nunca se puso a cuentas, porque si él, rico, se hubiera puesto a cuentas antes de morirse, no hubiera ido a este lugar. Hermano, y solo los ricos van a ver, no, ahí van a ver pobres también. Que fueron que no, ellos dijeron, no, mi Dios no es lo que la Biblia dice. Mire, hay tanta gente, hermano, pobres y ricos, que ahorita se están muriendo y lamentablemente por rechazar el evangelio, por rechazar el llamado de Dios, y se mueren, se van para ese lugar llamado infierno. Punto final. La Biblia nos revela en este verso 31, para ir terminando. Verso 31 lo vamos a leer. Y el 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire, este rico bien sabía del arrepentimiento, mire. ¿Por qué dice se arrepentirán? El rico sabía que había que arrepentirse. ¿Por qué él está respondiendo ahí? Se arrepentirán, dice. Él sabía que hay que arrepentirse de los pecados antes de morirse. Y final dice Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir aunque alguno se levante de los muertos. O sea, no hay otro libro en esta tierra que pueda cambiar el destino del hombre. No hay otro libro que pueda cambiar la vida del hombre, solo la palabra de Dios. Eso le dio a entender aquí Abraham al rico. Todavía el rico estaba argumentando que Moisés y los profetas no eran suficientes para conmover a sus hermanos. Y él decía, pero si alguien se levanta entre los muertos, pueden creerle. No, les dice Abraham, no hay nada más que pueda cambiar o conmover el corazón del hombre más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente, hermanos, para que el hombre pueda entender que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que no quiere que se vaya para ese destino final. Si yo me muero hoy, hermanos, hacia las cabales, usted haga un examen, yo lo voy a hacer. Si usted se muere hoy a las cabales, ¿a dónde va a despertar? Ya leímos que hay dos lugares, el infierno y el cielo. Hacia las cabales, hagamos un examen.
Si yo me muero hoy, yo no le voy a contestar a dónde porque Dios lo sabe. Ni usted, solo usted y yo examinémonos las cabales. Hay gente, hermano, que joven se ha muerto. La muerte no respeta edad. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero algo le voy a decir, todos tenemos la oportunidad de escuchar el evangelio. Este rico la tuvo y aparte de la oportunidad de tenerla, porque por lo que se ve que era judío, este hombre conocía la Biblia, pero él nunca se arrepintió y no quiso ni compartir lo que Dios le había dado de sus bienes. Fue malo, ¿va? Pero el destino, qué duro, ¿verdad? Hermano, no se le desea ni al peor malo que al morirse se vaya para ese lugar. Óigame. No, hermano, yo para allí iba. Mire, si yo la vida que traía, pasé 10 años haciendo maldad. Si yo me hubiera muerto en ese rango de 10 años, yo hubiera despertado donde está este rico. Y ahí está el rico. Ahí está, hermano. Nadie puede cambiar el destino. El que se muere sin Cristo, sin arrepentirse, nadie puede cambiar ese destino a donde va. Ni el mismo Dios. Porque por eso el hombre Dios le mandó esta palabra. ¿Cuánto tenemos tiempo, hermano, amigo, de tener esta Biblia? Tenemos más de 2000 años de tener esta Biblia, donde Dios ha mandado hombres a advertirle al hombre. Ha mandado a pastores, ministros, ha mandado, hermanos, por todo el planeta a decirle al hombre que se ponga a cuentas con Dios. Unos han aceptado, otros han rechazado. Qué duro para los que rechazaron, hermano, y se murieron. Se fueron para ese lugar doloroso y de tormento llamado infierno. Entonces aquí le dice a Abraham que nada puede conmover el corazón del hombre, ni los milagros. Eso le dio a entender Abraham al rico. Ni los milagros cambian la vida del hombre. Lo único que puede cambiar la vida del hombre es que el hombre crea que hay un Dios que le ama y que hay alguien que vino a morir por él. ¿Dónde está escrito? Aquí en la Biblia. Solo la palabra, ni los milagros, solo la palabra de Dios. Y por eso lo vamos a buscar. Dice Romanos 10, el cual termino, 9 y 17. Si quiere, leámoslo todo. Solo la palabra de Dios, cuando el hombre la oye y cree que hay alguien que puede perdonar su vida, solo la palabra puede hacer ese milagro de cambiar el corazón del hombre. Dice Romanos 10:9, con el cual termino. Y verso 17, solo 2 versos vamos a leer. Pablo decía que si confesares con tu boca, oiga, que María es la salvadora, ¿qué dice? Dice que Jesús es el Señor, no María ni un santo. Y creyeres, no solo así nomás, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí le está diciendo Pablo al amigo, a la persona, le está diciendo que las personas cuando oyen la predicación de la palabra y creen que Cristo vino a morir en una cruz, pero que resucitó, pero creen a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esas personas son salvas, dice aquí. Y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay nada que pueda conmover al hombre más que la palabra de Dios. Yo así fue, hermanos. A mí me decían de una forma. Habían personas, mira, pero lo que estás haciendo está malo. Si te morís así, me decían a mí, te vas a ir para el infierno. Y yo, Dios mío, decía yo, hasta había visto una película que los bautistas sacaban del infierno. ¿Te acordás, Vero? De esa película, mamá, ¿se acuerda? Yo decía, qué horrible el infierno y la gente al tormento, es el gusano. Y yo tenía miedo y yo decía, ay, Dios mío, si yo me muero, me voy para ahí, ¿qué tengo que hacer? Cuando oí la predicación, gracias a Dios y bendito sea Dios que ha mandado hombres valientes, hermanos, como fue mi ex pastor que ya está en la presencia de Dios. Cuando yo oí la predicación que había oportunidad de no ir a ese lugar de tormento. Yo dije, cuando oí la predicación, que yo con solo creer que había alguien que me podía perdonar, hermano, yo me acuerdo hace más de quizás 25 años y algo, y oí que alguien predicó del amor de Cristo, yo levanté la mano, hermano, llorando, y yo dije, hay alguien que puede perdonar mis faltas.
Y ese alguien, su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el que vino, es el que Dios envió a esta tierra. Pero el hombre ha venido rechazando y las oportunidades, hermano, se aprovechan en vida. Mire, ya viene otra pandemia. ¿Cómo se llama? El jante, no sé qué. De la rata, dicen. Hermano, si no nos fuimos con el COVID, acerquémonos a Dios. Amigo, acércate a Dios y no te fuiste con el COVID. Hasta pastores se murieron. Hermano, viene otra pandemia. Estemos cerca del Señor. Amigo, hoy es tu oportunidad. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Amigo, si tú ya oíste la predicación de la palabra ahí en las redes y siempre has rechazado, hoy puede ser tu último día. No lo sé. Pero algo te voy a decir, que si hoy tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. No esperes el mañana. La muerte no avisa. La muerte no avisa. Pero Dios ha seguido llamando al hombre con lazos de amor. El tiempo de gracia ha sido el periodo más largo de todos los tiempos, en donde es la última oportunidad para el hombre. Pero esa oportunidad Dios señaló a un hombre que vino a morir hace 2000 años en una cruz para, hermanos, arreglar los problemas del pecado de la humanidad, para recuperar lo que se perdió allá en el jardín de Edén. Gracias, Señor, por esa bendita oportunidad para nosotros los gentiles. Gracias, Señor, porque mi destino en mi vida, yo iba camino al infierno. Si me hubiera muerto hace 25 años. Muchas gracias, Jesucristo, por ese amor a la humanidad. Ahora te pido, Señor, que a través de tu palabra perdones al hombre. No importa lo malo que el hombre ha sido, la sangre de Cristo te perdona, amigo. Tal vez tú estás pensando que no tienes perdón por lo que has hecho. Quiero decirte que sí tienes perdón si estás con vida. Pero después que mueras ya no habrá oportunidades hoy en vida. Que tienes que arreglar tus cuentas con Dios, no con el hombre. Pídele perdón ahí donde estás, amigo. Aunque haya lo que hayas hecho, quiero decirte que Cristo hoy puede perdonarte. Solo confiesa con tu boca, abre tu boca y dile: Señor, perdóname, soy tan malo, aquí estoy, ayúdame. Y Jesús te perdona ahí donde estás, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar el pecado del hombre. No importa el pecado que hayas hecho, esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, no por María, no por ningún santo. La Biblia dice que Jesús, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios a este mundo pecador, que mandó a su Hijo unigénito, es a Jesucristo, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si sigues rechazando, amigo, qué lamentable, porque si te mueres, te vas para ese lugar llamado infierno. Pero si hoy oíste esta predicación, quiero decirte que Dios ya te dio una oportunidad más. Así, con los ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que le quiera reconciliar, levante su mano. Yo solo voy a orar por usted. No espere mañana. Dios conoce lo que usted ha hecho. A veces fallamos con pensar, con hablar. ¿Hay alguien que quiera reconciliar? Levante su mano. Yo solo voy a orar por usted. El mañana no existe. Hay gente que se ha acostado y ha amanecido muerta. ¿Todo está bien aquí? Bueno, es importante que aseguremos nuestro destino, porque una vez nos muramos, nadie podrá ayudarnos después de la muerte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor.